Adelante. Está en silencio, perdón. Ok, tengo muchos botones ahorita. Gracias, Oscar, por la introducción y gracias, Daniel, por darse cuenta. Espero que se esté transmitiendo en Facebook Live y si no, pues bueno, aquí está la grabación y cualquier cosa después la subimos. Entonces, primero darles las gracias por el espacio y por el tiempo a todos los presentes. Como tal, ¿verdad? La idea es, pues, de alguna forma, darle cierre a todo lo que hemos hecho de actividades este año en el equipo de competencias de matemática y pues también, ¿verdad? Es un honor, pues, terminar con la última charla del año y pues bueno, ojalá que disfruten un poquito el tema donde vamos a hablar de aproximaciones de bajo rango para funciones en dos dimensiones. ¿Okay? Y, entonces vamos a hablar un poquito de motivación, que es lo que, hacia dónde quiero llegar en estos 40 minutos aproximadamente. Y vamos a tener una función, ¿verdad? Definida en dos dimensiones, en un conjunto omega, en los reales. Y entonces la idea es, bueno, nos vamos a hacer 4 preguntas sencillas. ¿Cómo puedo yo, de manera rápida, eficiente y precisa, calcular la integral de esa función sobre ese dominio, calcular derivadas parciales, calcular máximos y mínimos, que en ese punto no vamos a entrar mucho en detalle, y a ver por lo menos algunos ejemplos y hablar un poquito de ideas de soluciones de ecuaciones diferenciales, que es la parte, digamos, favorita mía en temas de investigación, es donde me especialicé. En lo que vamos a ver en toda la charla, por simplicidad, vamos a asumir que el dominio en el que vamos a estar es el cuadrado de menos 1 a 1, el cuadrado. En general, esto se puede generalizar de forma sencilla y trivial a rectángulos, pero el problema no es tan sencillo ya en geometrías diferentes. Hace un año, también en el cierre de la actividad, estuve participando con una pequeña charla y esta se puede ver como una continuación, la cual no es requisito claramente, pero el año pasado hablé un poquito sobre expansiones en una dimensión, series de Chebyshev, y ahorita vamos a generalizar un poco eso. Entonces, a modo de introducción, eh, en la audiencia vi que algunos estaban en numérico, entonces ya esto lo vieron, pero pensando en los que no. El problema interpolar, ¿verdad? Es, creo yo, sencillo de explicar en palabras sencillas. Yo tengo una función, que en este caso es la que está en negro, y evalúo la función en ciertos puntos, que son los que estoy marcando aquí, bueno, los que están en rojo y que estoy marcando ahorita en morado. Y entonces la pregunta es, dada esa función, ¿puedo yo generar un polinomio que pase por todos esos nodos? ¿Okay? La respuesta es sí, ¿verdad? Si yo tengo n más 1 puntos, yo puedo generar en una variable un polinomio de grado a lo sumo n que pasa por todos esos puntos. Entonces, en este caso particular, no lo puse, pero la función que estamos considerando es 1 entre 1 más 25x al cuadrado, que es el ejemplo típico donde uno observa este fenómeno que se llama el fenómeno de Runge. En donde si yo tomo puntos equidistantes, en este caso todos los nodos que estoy marcando aquí en rojo, ¿verdad? Ahora sí, se encuentran en una misma distancia en el intervalo que va de menos 1 a 1, y pues uno, conforme aumenta el grado del polinomio, uno tiende a ver mayores oscilaciones en los extremos. Entonces, una posible solución a este problema es considerar los famosos puntos de Chebyshev. Y la definición geométrica también es bastante sencilla. Tomo el semicírculo superior, que es este de acá. Tomo n más 1 nodos equidistantes, indexándolos desde 0 hasta n, sobre el círculo y proyecto sobre el eje X. Entonces, esos son los llamados puntos de Chebyshev de segundo tipo y que explícitamente vienen dados por el coseno de j por pi entre n. Esos tienen una propiedad interesante y es que conforme n aumenta, ¿verdad? Los puntos se van a acumular en los extremos, lo que digamos que en palabras sencillas permite pensar en que las aproximaciones que hago al interpolar van a ser relativamente mejores, tal como pasa en el ejemplo anterior, que en este caso esta es la gráfica del interpolante de Chebyshev con un polinomio de grado 10. Cuando yo tomo nodos, cuando yo evalúo la función en nodos de Chebyshev y considero el polinomio que pasa por esos puntos, este fenómeno de oscilación en los extremos desaparece. Entonces, esa digamos que es una de las ventajas de pensar en puntos de Chebyshev. Esta característica de tener oscilaciones, ¿verdad? Depende mucho de las funciones y de hecho ahí se ocupa un poquito de variable compleja para definir bien las condiciones que se requieren. Y aquí nada más pongo a modo de ejemplo que eventualmente lo vamos a usar para dos dimensiones.
el error, aquí lo que tengo es la norma de mi función f y el polinomio de grado n evaluado en los nodos de Chebyshev en función de n. Y entonces, pues básicamente lo que vemos es la norma infinito, aquí por ejemplo, la norma infinito de ese error evaluado sobre la malla de nodos. Y entonces uno observa que conforme, en este caso, cuando llego a un polinomio de grado 180, mi error máximo es de orden 10 a la menos 15, 10 a la menos 16. Para los que no están familiarizados con temas de implementación, ¿verdad? En la máquina, digamos, en una computadora, cuando uno hace todos esos cálculos, uno hace todo en precisión doble, es como son los estándares actuales, en donde básicamente uno trabaja con 16 decimales de aproximación. Entonces, eso lo que significa es que yo requiero para cálculos numéricos en mi computadora un polinomio de grado 180 que me permita trabajar con la mejor precisión en la que puedo en la computadora. Tener polinomios mayores a ese grado no tiene mucho sentido, porque ya para mi computadora eso realmente es cero, digamos, ya no diferencia. Entonces, para esa función particular, yo puedo hacer mi aproximación tan precisa como yo quiera, aumentando el grado del polinomio, cosa que no pasaba, ¿verdad? Por ejemplo acá, que con solo tener un grado igual a 10, en este caso, pues tenemos una diferencia en la norma infinito mayor. Bien. Entonces, no solo uno puede hablar de nodos de Chebyshev, sino uno puede hablar de polinomios de Chebyshev, que es un conjunto de polinomios ortogonales con propiedades muy bonitas. Aquí, por simplicidad, nada más pongo la definición. Esta es la definición formal en términos de funciones trigonométricas. Se puede demostrar que cumplen esta relación de recurrencia bastante bonita. Entonces uno calcula que el primer polinomio es 1, el segundo polinomio es x, es un poquito más grande, ¿no? Y a partir de ahí, pues de la recurrencia uno puede obtener el resto de polinomios. ¿Okay? ¿Qué tiene de esto de ventaja? Bueno, relacionado un poco con expansiones en series de Fourier, para los que conocen del tema, pero para los que no, tampoco es tan relevante. Si yo tengo una función que tiene ciertas hipótesis relativamente bonitas, en este caso el teorema se puede demostrar para funciones Lipschitz continuas, y si no saben qué es eso, después lo verán en algún curso, no voy a definirlo ahorita, pero piensen en funciones bonitas, una función continua en el intervalo menos 1, 1. Y entonces resulta ser que yo esa función la puedo representar en términos de esta serie, que es una suma infinita de coeficientes a sub k, que son estos de acá, por polinomios de Chebyshev. Entonces, en lugar de usar una base de monomios, la usual, 1, x cuadrado, x a la 3, uno puede representar esa función en términos de estos polinomios. Esa serie converge absoluta y uniformemente, y los coeficientes vienen dados explícitamente por esta integral de acá. Que en la práctica realmente uno no calcula esas integrales, y uno utiliza transformada rápida de Fourier, pero para los que saben qué es. Realmente cuando hablamos de una dimensión, esta es digamos como la introducción de una dimensión. Si yo tengo una función suficientemente suave, bonita, yo puedo considerar ya sea la interpolación en nodos de Lagrange, que fue lo primero de lo que hablé, cuando hablé de los gráficos conforme n aumentaba, o yo podría también pensar en agarrar esa serie y truncar. ¿Okay? Entonces, cuando digo truncar, ¿verdad? Es simplemente, como yo sé que f es igual a esto, bueno, para acá es suficientemente grande, yo espero tener una buena aproximación, entonces llego hasta un cierto valor. ¿Okay? Y resulta ser que pensar en estas series o ver estos polinomios sobre la base de Chebyshev tiene bastantes propiedades que simplifican los cálculos numéricos. Y, bueno, en general los cálculos que uno requiere hacer. Okay. Entonces la pregunta, que es lo que quiero centrarme en esta charla, es qué pasa cuando estamos en dos dimensiones. ¿Okay? Porque en una dimensión todo es muy bonito, yo solamente tengo un intervalo. En ese intervalo, de nuevo, por simplicidad, menos 1, 1, tomo los nodos de Chebyshev y ahí hago lo que tengo que hacer. ¿Okay? Si estamos en dos dimensiones, pues primero no es trivial generalizar esas ideas. Y en lo que voy a exponer una idea particular, se ocupan dos ingredientes. La aproximación en una dimensión, que es esencialmente la introducción que acabo de mencionar,
y descomposición en valores singulares. Y bueno, que curiosamente la semana pasada en mi coloquio hablé un poquito de esto, tal vez desde una perspectiva más histórica e introductoria. Y hago aquí el disclaimer, las ideas que voy a presentar a continuación no son nada mías, de hecho se basan en dos fuentes, primeramente en este artículo que salió en el 2013 por Alex Townsend y Nick Trefethen, una extensión del ChepFan, que ahorita voy a hablar de eso, es una librería en BAT para dos dimensiones. Y entonces, el segundo ingrediente que nos falta es básicamente hablar de descomposición en valores singulares. Y ese es un resultado también muy bonito, que siento yo que se le debe dar su relevancia. Y es que me dice que si yo tengo cualquier matriz A rectangular, m por n, con entradas reales o con entradas complejas, aquí voy a hacerlo todo en R, ¿verdad? Pero se puede generalizar así. Entonces, toda matriz tiene una factorización de la forma U por S por V transpuesta, donde U y V son matrices ortogonales, o sea, la transpuesta es inversa, y S es una matriz diagonal, donde las entradas de la diagonal van decrecientes y son estrictamente positivas. ¿Okay? Hay R valores que son estrictamente positivos. Y con base en esta factorización, entonces yo puedo escribir A como esta suma que tengo aquí abajo, que tiene una propiedad también interesante, ¿verdad? Que lo que estoy diciendo acá es que yo tengo estas matrices UI por VI transpuesta. UI son las columnas de U y VI son las columnas de V. Entonces, esta es una matriz de rango 1. Y entonces estoy expresando mi matriz A como una suma de R matrices de rango 1. ¿Okay? Eso, de nuevo, creo yo, bastante interesante. Lo que es más interesante es qué pasa cuando yo pienso en aproximar matrices. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, si en esa suma yo sé que A es igual a la suma de los K componentes que tengo en mi diagonal S, yo voy a definir, y aquí hay un pequeño error, perdón, voy a definir A sub nu, aquí me hizo falta este subíndice, como la suma de todos los valores singulares, sigma i, pero llegando a la sumatoria hasta nu. ¿Okay? Lo que hago es truncar esa suma hasta un valor particular. Y entonces, ¿qué pasa con esa suma? Bueno, resulta ser que esta suma me da la mejor aproximación para la matriz en el espacio de matrices de rango a lo sumo nu. ¿Okay? En palabras, tal vez repito eso que lo dije un poco rápido. Si yo tengo mi matriz A y pienso en buscar el ínfimo sobre el espacio de todas las matrices que tienen rango menor o igual que nu, entonces esa matriz viene dada por esta aproximación a nu. ¿Okay? Donde esta norma 2, ¿verdad? Es sobre el espacio de matrices, es la norma inducida, que es simplemente el supremo de las imágenes de A sobre la bola unitaria. Y esa propiedad es la que permite, digamos, diferentes aplicaciones relacionadas también con el método de análisis de componentes de análisis principales, que esencialmente es lo mismo que descomposición en valores singulares, pero tiene un sabor tal vez más estadístico. Y entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque, bueno, nosotros queremos aproximar funciones, ¿verdad? Definidas en dominios en dos dimensiones. Entonces, la generalización de esto que acabo de decir, de valores singulares a espacios continuos, fue realizada por Schmidt en 1907. ¿Okay? Y básicamente él se dio cuenta que si uno tenía una función continua, yo la podía escribir de la misma manera de la misma forma que escribí las sumas antes, de la descomposición en valores singulares, pero ahora en términos de funciones con una suma infinita, ¿verdad? La suma infinita va por el hecho de que estamos trabajando en un espacio de dimensión infinita. Y aquí tengo igual ciertos coeficientes sigma j, que son los valores singulares de esta descomposición, que tienen la misma propiedad, son no crecientes. Y bueno, no lo puse, pero son positivos. Me falta poner, todos son positivos. Y tenemos la parte, digamos, de mi dependencia de x y de y se puede separar como una función, en este caso llamo uj, que depende solo de x, y mis funciones vj, que dependen solo de y. Y pues bueno, generalizando lo que dije en las matrices, ¿verdad? Estos espacios de funciones, los espacios de las funciones uj, 1, u2, u3, y los de v, v1, v2, etc., son conjuntos de funciones ortonormales en el espacio L2 de menos 1, 1, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que cuando yo integro
funciones u y u j, pues lo que obtengo es el delta. Funciones diferentes me dan 0 en este producto interno, y la misma función integrada al cuadrado pues me da 1. ¿Ok? Y eso pues viene a abrir un mundo de posibilidades para pensar en aproximaciones en 2 dimensiones, porque me permite de alguna forma buscar reducir el problema a una única dimensión, porque si yo sé hacer bien las cosas para X y sé hacer bien las cosas para Y, pues entonces puedo pensar en unirlas y a partir de ahí obtener una aproximación. Entonces ahí es donde vamos a unir lo que les dije, los dos ingredientes, aproximar en una dimensión y la descomposición en valores singulares. Hay un lema similar. Gabriel, Sí, perdón, sí. una preguntita. Esos U y V no son universales, digamos, esos U y V dependen de F, ¿verdad? Sí, 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 depende Ok, de. Sí, sí, ok, ok. correcto. Sí. Y, de hecho, sí, desconozco la prueba de Smith, para ser sincero, pero sí depende de. Y entonces, la idea es parecida. Yo digo, bueno, si en la serie, donde tengo la igualdad, yo sé que aproximo f, la pregunta natural es, ¿qué pasa si yo sumo entonces solamente k términos? ¿Qué sería el análogo a una aproximación de rango k? ¿Ok? Bueno, de rango a lo sumo k. Y entonces, eso es lo que vamos a llamar fk. ¿Ok? Y entonces, Schmidt también demostró, bueno, que si yo mido la norma L2 de la diferencia de f y fk, lo que me queda es la suma de sus valores singulares al cuadrado, los que no consideré. Vean que en mi aproximación yo voy desde 1 hasta acá, y en el error me quedan todos los valores singulares que no estoy sumando. Aquí podrían haber inconvenientes, ¿verdad? Si esa serie decrece lentamente o demás, pero para funciones suaves, derivables, ahorita voy a ver un par de ejemplos, resulta ser que estos valores singulares decrecen rápidamente y entonces uno puede precisamente tener aproximaciones de bajo rango, que ese era el título de la charla. Entonces, cuando hablo de bajo rango, lo que estamos pensando, ¿verdad?, es que este K va a ser lo suficientemente pequeño. Y entonces voy a poder aproximar mi función f como una suma de funciones de esta forma. ¿Ok? Y bien, si hay preguntas, perdón, no lo dije al inicio, pero claramente si hay preguntas pueden interrumpirme, ¿verdad?, con toda confianza. Y entonces voy a describir primero la idea visual y después voy a poner el algoritmo. Entonces digamos que tenemos una función, que ahora que noto no puse el criterio. Y un segundo. Ok. Y esta función que está graficada aquí es tangente hiperbólica de x por tangente hiperbólica de y se normaliza, dividimos por tangente hiperbólica al cuadrado de, no me acuerdo el constante, de 10, y luego le sumamos un coseno, 5. Resulta ser que esa gráfica, perdón, que esa función tiene esa gráfica. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, que con solo ver la función, ¿verdad?, de manera directa y con la sumatoria que puse antes, ¿verdad?, que estoy sumando términos que puedo separar en términos como funciones de x y como funciones de y. Entonces, lo primero que tal vez debería ser natural de aquí es decir, mira, bueno, pareciera ser que esta precisamente es la escritura que tengo, ¿verdad? Esto va a ser de rango 2. ¿Ok? Y por alguna razón se me detuvo la pantalla un segundo. A veces pasa eso. Espero que Facebook no deje de transmitir. Mm, Si se vio lo último, ajá, Ahora sí. ajá, bueno, digamos, ajá, Sí, digamos, ahí sí se ve ya lo rosadito. Sí. ahora sí se mueve, correcto. Bueno, Ajá. no sé por qué a veces se decide desconectar, pero bueno. Entonces, como decía ahora, la función f es esta. Entonces, al verla como una suma de dos términos, esto directamente me dice, bueno, en la representación que puse antes, ¿verdad?, lo que tengo es un rango 2. ¿Ok? Porque precisamente tengo esta estructura que dije aquí arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa precisamente conociendo, ¿verdad?, lo que uno espera que ocurra. Entonces, uno dice, bueno, si queremos interpolar, si queremos generalizar la idea de una dimensión, ahí lo que hicimos fue considerar nodos de Chebyshev, ¿verdad?, y polinomios de Chebyshev. Entonces, podremos hacer algo así. Entonces, uno dice, bueno, consideremos una malla de Chebyshev. Aquí tal vez no se ve muy bonito, pero lo pongo desde este ángulo como para tener la noción de que lo que estoy haciendo es tomando mi función y evaluándola en muchos puntos. Lo pongo proyectado sobre x y acá.
Creo que eso da una mejor noción de lo que está ocurriendo. Porque entonces lo que estoy diciendo es, ok, en mi eje X, eh, acá, entonces tomo nodos de Chebyshev, que son, ¿verdad? Los puntitos que tengo sobre el eje X. Luego tomo mi partición de Chebyshev sobre el intervalo de -1 a 1 sobre el eje Y. Y con base en esos nodos pues tomo una malla. ¿Okay? Y cuando digo malla, pues es simplemente tomar todas las parejas posibles para ponerlos en palabras sencillas. Y entonces puedo pensar en evaluar la función sobre esa malla particular. Entonces simplemente voy a calcular la imagen de f sobre todos estos puntitos negros. Y entonces cuando hacemos eso, pues lo que obtengo es una matriz. ¿Okay? Y entonces, ¿qué está pasando en esta matriz? Nada más de nuevo, para que espero que quede bien claro. Pero lo que teníamos era el cuadrado, tenía un montón de puntos, que son los que antes estaban en negro, tal vez debí haber usado negro. Y entonces la imagen de este primer nodo es este valor, y así sucesivamente. ¿Okay? Simplemente evalúo la función en todos los nodos y obtengo una matriz. Y entonces ahí uno podría pensar, bueno, y mira, si yo estoy en esta matriz, ¿por qué no uso la teoría de descomposición en valores singulares para tratar de aproximar esa matriz? ¿Okay? Esa es una primera idea a nivel discreto, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pero yo ahorita tal vez voy a comentar por qué es que no es tan bueno. ¿Okay? Entonces, cuando yo tomo esta matriz A, ¿verdad? Que en este caso es 9 por 9, si no me equivoco, eh, y le calculo los valores singulares, obtenemos lo que aparece en este gráfico. Entonces, los puntitos azules son los valores singulares. Primero nos damos cuenta que hay dos valores singulares de orden 10 a la 1, ¿verdad? Que coincide, ¿verdad? Con lo que habíamos pensado a como nos dimos la función de que el rango de la función iba a ser 2, porque tengo dos valores singulares positivos, y el resto de valores singulares son del orden 10 a la menos 16, que como dije al inicio, esa es la precisión de la máquina, o sea, para una computadora eso es esencialmente cero. ¿Okay? Y esto también hace énfasis en lo que mencioné antes, de que los valores singulares decaen rápidamente. ¿Okay? Para esta función particular, pues es claro por construcción, ahorita hago otro ejemplo tal vez no tan evidente, pero eso es lo que ocurre. Entonces yo puedo pensar en agarrar esta matriz discreta, ¿verdad? Que es la evaluación de mi función en una malla 9 por 9, tomarle los valores singulares y ver qué puedo sacar de eso. Importante aquí, esto es perdón, independiente de la malla, ¿verdad? Porque el rango es intrínseco a la función, no de los puntos en los cuales yo estoy evaluando. Entonces, en este caso, si yo tomo una malla 100%, que si se fijan aquí llego hasta 100 en el eje X, y obviamente pasa lo mismo. Tengo dos valores singulares que son los anteriores, y el resto de valores singulares son de orden precisión de la máquina. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo a partir de esta matriz 9 por 9, yo me devuelvo a tratar de construir la función original? Entonces de esa matriz A, considero una aproximación de rango A1, ¿verdad? Que sería el primer valor singular por 1 o 1 transpuesta. Cuando grafico, obtengo esto de acá. En el primer gráfico tengo f, la función f original, y entonces mi aproximación de primer rango es esa, que claramente no captura, está lejos de capturar las oscilaciones, ¿verdad? De f. Y si yo considero la aproximación de rango 2, que sería A1 más el siguiente valor singular, pues aquí ya sí tengo una aproximación completa. Esto, por la teoría, como A es de rango 2, esto es exactamente igual a A. ¿Okay? Pero es claro también, bueno, espero que sea claro en el gráfico, tal vez un poquito pequeñito, ¿verdad? Que difieren un poco, a simple vista, mi función original de esta aproximación. Porque esta segunda aproximación es es una visualización de la mejor aproximación a mi matriz. ¿Okay? Entonces, aquí lo pongo en el siguiente gráfico, tal vez un poquito mejor. Realmente, bueno, en esta hora lo que tengo es un efecto de suavizado en MATLAB, entonces lo que hace es interpolar sobre mi dominio para que se vea bonito la imagen. Pero realmente si no hago ese efecto, lo que tengo es algo así. Esta es mi aproximación de rango 1 y esta es mi aproximación de rango 2, que si de nuevo proyectamos para que se vea un poco más simple, aquí simplemente lo que estamos haciendo es tomando los valores sobre la malla e interpolando de esta forma. ¿Okay? Entonces claramente la aproximación de rango 1, que es esta primera, está lejos de capturar las oscilaciones de mi función. Y la aproximación de rango 2, de nuevo, a pesar de que es A, que era mi función evaluada en la malla,
Ahora, pues claramente no captura porque esta es una malla, digamos, que mala, si se puede llamar así, es una malla muy gruesa que no captura, que no tiene una buena resolución de todos los cambios de la función. ¿Ok? Claramente, si aumentamos el número de nodos, en este caso estoy tomando una aproximación ya con 100 nodos, entonces mi cuadrado lo estoy partiendo en 100%. ¿Ok? Entonces, ya aquí a nivel visual, sí no vemos diferencia, pero cuidado, ¿verdad? Realmente lo que yo estoy representando aquí es una forma visual de ver las entradas de mi matriz A. ¿Ok? Este elemento que yo tengo aquí es algo discreto, ¿verdad? No es una función que yo pueda evaluar. Podría evaluarla con métodos de interpolación o extrapolación o demás, pero como tal, yo lo que estoy viendo, ¿verdad? Es en esta malla cuánto vale la función sobre cada uno de los puntos. Eso es lo único que sé. Y esa, digamos, es uno de los grandes inconvenientes de pensar en hacer eso. ¿Ok? Si yo puedo vivir feliz con aproximar mi función en una cantidad finita de puntos, pues está bien. Pero si yo lo que ando buscando es calcular el valor de la integral, por ejemplo, de esa función sobre el cuadrado, pues no me va a dar una aproximación adecuada. ¿Sí? No obstante, esto me puede permitir, en un paso, digamos que intermedio, al cual quiero llegar, es que, bueno, si yo pienso en los valores singulares, bueno, recuerden que dijimos en mi descomposición, mi matriz A, yo la puedo ver como U por S por V transpuesta. Entonces, esto que estoy poniendo aquí es mi matriz U. Entonces yo digo, bueno, podría hacer algo con estos valores singulares. Lo primero es recordar que el rango de la matriz era 2. Pues eso a mí me dice que como usted tiene dos valores singulares, a usted realmente no le interesa todo lo que pasa al final de la matriz. A usted le interesan los vectores, aquí lo puse mal, el título debería ser, perdón, vectores singulares. A mí me interesan solo los vectores singulares que se asocian a los valores singulares que son positivos. Entonces, a resumidas cuentas, uno termina con algo así, en donde estas dos primeras columnas que pongo, de nuevo, no importan los números, nada más desde ya, corresponden a las dos primeras columnas de U, y estos dos corresponden a las dos primeras columnas de V. Y estos de aquí, ¿verdad? Son los dos valores singulares sigma 1 y sigma 2. Eso es todo lo que me interesa. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Bueno, eso, digamos, se relaciona con cortes, y ahorita voy a presentar un gráfico que espero que quede más claro, con cortes horizontales y verticales que estamos haciendo sobre la función. Entonces, ¿qué podría pensar yo? Esa es idea número uno. Bueno, ya he dicho varias ideas, tal vez la numeración es incorrecta, pero idea número uno. Para cada uno de esos vectores singulares que puse antes, o sea, para las columnas de U y las columnas de V, yo puedo construir un interpolante de Chebyshev en una dimensión. ¿Ok? Y a partir de eso, definir un objeto que sí va a ser una función definida sobre un espacio, sobre todo el espacio, ya no sobre una malla discreta, sino sobre este espacio continuo. Y uno puede hacer eso, solo que en este caso uno requiere un número cúbico de operaciones en función del número de nodos que tengo, que particiono mi intervalo menos 1 a 1. ¿Okay? Entonces, ahí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para hacer tal vez un poquito más de énfasis. Yo agarro este vector 1, ¿verdad? Que son, que tienen ciertas imágenes que vienen de haber sustituido mi función en la malla de Chebyshev. Te pego, Entonces, perdón, eso, sí, Juan te Gabriel, volvió a que no interrumpir. sé si estamos viendo algo, o sea, que Sí, no sé si se está escribiendo algo o no. sí, gracias. Pero, Algunas veces, bueno, hoy ha pasado 2 veces ya, qué problema. También me apareció un mensaje de que mi conexión a internet estaba inestable. Entonces, eh, voy a intentar hacerlo cableado y vamos a ver. Para que no vuelva a ocurrir. Aquí no debería volver a ocurrir. Vamos a ver si es cierto. ajá, yo creo que ahí sí se ve. Ya. Y espero haber llegado cuando taché esto. No sé, eso. Okay, entonces, nada más, la idea uno, lo que estaba diciendo es, con esta discretización de la matriz A, yo voy a agarrar los vectores singulares, construir un interpolante, y con base en eso, definir mi función. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Agarro mi primer valor, mi primer vector singular izquierdo, que es esta columna, lo interpolo mediante interpolación de Chebyshev, y bueno, aquí voy a usar de notación, voy a seguirlo llamando U1, pero entonces con esos puntos yo puedo generar una función que depende de X. ¿Okay? Con V1 puedo hacer lo mismo.
y entonces lo multiplico por sigma 1. Y hago lo mismo para el segundo valor singular, el segundo vector singular izquierdo y derecho, y entonces eso me va a dar una aproximación que ahora sí ya no es un objeto discreto, sino que es una función como tal, ¿okay? Que depende de x y de y, que puedo evaluar y que puedo pensar en hacerle lo que yo quiera. ¿Okay? Em, no obstante, ¿verdad? Como decía, eso está bien y de hecho si uso muchos nodos puede servir, es una idea que lleva al éxito, digamos. El problema es que requiere un orden cúbico de operaciones. Y en su defecto, y esa es la idea que presentan en el artículo que mencioné antes, uno puede pensar en utilizar una variante de eliminación gaussiana con pivoteo completo, que ya voy a explicar un poquito mejor a qué me refiero con eso. Y entonces en este caso, pues uno requiere este número de operaciones, este orden, que es, bueno, k al cuadrado por n más k al cubo, donde k es el rango que yo quiero aproximar. Entonces, si yo sé que mi función que quiero aproximar tiene el rango bajo, entonces k no es un problema. En el ejemplo que estábamos viendo antes, la función tenía el rango 2. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es el número de operaciones va a ser lineal en el número de nodos que yo tengo en mi malla. ¿Okay? Lo cual es muy bueno en términos de implementación, ¿verdad? Porque en términos de eficiencia. Y entonces, aquí presento el algoritmo, que es el que ellos introducen, y ahora que lo pienso, se corta un poquito, pero ya pongo lo que faltaba. ¿Okay? Entonces, definimos E0 como F. E hace alusión al error, ¿verdad? Entonces, al inicio no tengo error. Al inicio yo tengo mi función F. Y busco aproximar el máximo del valor absoluto de esta función E0. Y ese máximo se alcanza en un valor, ¿verdad? Como estamos asumiendo que F es continua y estamos en un compacto, tiene un máximo. Y ese máximo lo vamos a aproximar, su posición ocurre en este punto que llamamos X0 y Y0. Aquí es importante es que basta con tener una aproximación de ese máximo, que no ocupo el valor exacto. Y entonces, con base en eso, empiezo construyendo una aproximación de rango 1, que es esta que estoy dando acá. Ahora que lo pienso, creo que habría una versión vieja del documento, pero no importa. Ya corregimos eso. Entonces, en esta aproximación de rango 1, estoy llamando el valor singular de 1, que corresponde a este cociente de acá, 1 entre E0 evaluado en máximo. Aquí claramente eso tiene sentido, ¿verdad? Cuando ese máximo no es 0. Si el máximo es 0, como estamos hablando del máximo de esta función en valor absoluto, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? La función sería 0. Sería la función nula. Y luego separo mis dos funciones, una que depende de y, que es este C1, y otra que depende de x, que es este R1. ¿Okay? Y entonces, eso me va a dar mi primera aproximación de rango 1 de la función. ¿Qué tiene esta fórmula de relevante? Bueno, que si yo pienso en evaluar la x por x0, ¿okay? Y cuando cambio la x por x0, esto se cancela con esto y me queda E0 de x0, y E0 era f. Entonces lo que me está diciendo es, esta aproximación de rango 1 me da el valor exacto de la función cuando yo estoy sobre la línea x igual a x0. ¿Okay? Y lo mismo ocurre cuando yo evalúo la y por y0. Entonces, esta primera aproximación de rango 1 me resuelve el problema sobre dos líneas. ¿Okay? Y entonces, pues uno esperaría que si sigo iterando y sigo haciendo esto, pues voy a seguir interpolando sobre más líneas hasta cierto punto, en donde ya voy a tener una aproximación de la tolerancia que yo quiera. Y efectivamente ese es el caso. ¿Okay? Entonces calculo E1 como la resta de F y lo que ya le conseguí, ¿verdad? Que es F1, y repetimos el proceso. Entonces F2, mi aproximación de rango 2 va a ser la aproximación de rango 1 más un nuevo término. Y aquí, olvidemos este igual, pongamos un paréntesis, donde ¿verdad? Este coeficiente de 2 es esta expresión de aquí, igual que antes. Mi función C2 es E1 evaluado en Y E1 de x de 1 es lo que corresponde a R2. ¿Okay? Y entonces iteramos, y en este caso, cuando hacemos esto, uno al evaluar se da cuenta que esta nueva función de rango 2 interpola ahora sobre estas 4 líneas. ¿Okay?
Y bueno, iterativamente uno sigue haciendo esto y se detiene hasta el momento en que uno dice, ya es suficiente, ya tengo una aproximación bastante buena. ¿Ok? ¿Y qué pasa acá? Bueno, que realmente hay un tema de fondo. Aquí uno dice, qué bonito funciona eso, estoy aproximando mi función sobre líneas verticales y horizontales, pero hay un gran problema de fondo y es que, bueno, ¿cómo aproximo estos máximos, verdad? Porque al fin y al cabo les dije, vamos a utilizar mis aproximaciones para encontrar máximos y mínimos, y pues como que me estoy muriendo la cola. Y entonces a ellos se les ocurrió decir, bueno, realmente yo no ocupo preocuparme tanto por buscar el máximo en todo mi dominio. Yo simplemente voy a utilizar una malla de Chebyshev, como las que dije antes, y voy a buscar máximos y mínimos sobre ella. Entonces, este es el algoritmo base de lo que hace. Entonces, para diferentes Jotas, empiezan J igual 1, J igual 2, etc. Y hacen exactamente lo que hice a nivel discreto. Calculo una matriz de este tamaño. Entonces, si recuerdan, al inicio empecé con una malla que era 9 por 9, y ahí evaluamos la función. ¿Sí? Y entonces me pregunto, bueno, en esta matriz 9 por 9, ¿podré aproximarla con una matriz de rango 3? ¿Sí? Si la respuesta es sí, pues perfecto, ahí me quedo. Si la respuesta es no, pues empiezo a dividir mi malla y a poner más y más nodos hasta que en el paso J, esta matriz yo pueda resolverla con una aproximación de rango 2 a la J más 1. Y eso es suficiente para poder tener aproximaciones de orden con 16 decimales de exactitud. Ya van a ver, ya van a ver algunos ejemplos. Y entonces, una vez que fijo ese J, me voy a ver, guardo todos los pivotes de esa última malla, y ahorita vemos el gráfico a qué me refiero con pivotes, y aproximamos las funciones por fila y columna de ese esqueleto parecido a lo que dije antes. Okay, entonces, vamos por acá, veámoslo con un ejemplo. Entonces tengo esta función, son cuatro exponenciales, ahí son cuatro picos, digamos, cuatro montañas en el cuadrado y menos 1, 1. Y esta es una representación visual de la función, ¿verdad? De la gráfica. Y entonces uno básicamente dice, bueno, ok, cuando tomo j igual 1, que esto lo que significa es, tomo una malla 9 por 9 Chebyshev, me fijo en los valores singulares. En este caso tengo 4 valores singulares. No puedo resolverla con lo sumo 3, entonces paso al siguiente paso, valga la redundancia. Cuando j vale 2, estamos hablando de una malla 17 por 17, en donde yo esperaría tener a lo sumo 5 valores singulares. En este caso, tengo efectivamente 4, y entonces ahí me detengo. Yo sé que para poder aproximar mi función, basta tener j igual 2, o sea, trabajar en esta malla de 17 nodos por 17 nodos, y eso implica que entonces yo sé que mi función va a ser suficiente aproximarla con una función de rango 4. ¿Okay? Ese es el paso número 1 que puse por acá. ¿Okay? Luego, ¿qué pasa? Bueno, uno toma los pivotes, entonces, ¿a qué me refiero con eso? Claramente, si hacemos lo que dije al inicio, pasa lo que vemos en esta gráfica. Esta aproximación para esa malla fija está lejos de ser apropiada, ¿verdad? De hecho, se ve que la función no es nada suave cerca de este máximo. Entonces, ahí es donde viene la parte del esqueleto y de aproximar los cortes horizontales y verticales. Entonces, aquí tengo esa función sobre esta malla 17 por 17. Entonces, no sé si se ven, no sé si se ven. Los puntitos, ¿verdad? De estos son de la malla. Entonces, aquí tengo 17 puntos, aquí tengo 17 puntos. Y entonces, en el algoritmo que describí, dije, ok, lo primero que hacemos es buscar el máximo, pero sobre esa malla, no sobre toda la función. Entonces, ese máximo está en este punto rojo que está aquí abajo. Y entonces, una vez que identifico el máximo, el cual es fácil de hacer, ¿verdad? De nuevo, porque es una cantidad finita de puntos que tenemos en la malla, lo que voy a hacer es pensar en esta línea vertical y en esta línea horizontal, que es donde yo sé que voy a aproximar mi función de manera exacta. ¿Sí? Y entonces aquí reducimos el problema, ahora sí, a una dimensión. ¿Por qué es lo que yo hago? Bueno, en esta línea vertical, x vale, no sé, lo que sea, x0. Y entonces yo puedo generar una función que depende de y, con polinomios de Chebyshev, que era el ingrediente de poder saber aproximar en una dimensión, para poder resolver la función de manera precisa en esta franja. ¿Okay? Y lo mismo, puedo generar una función
que en este caso, bueno, en este caso ya es -1, entonces, que depende de x, que me va a resolver la función en esta otra línea. ¿Ok? Y con base en eso, entonces ya ahí vamos a tener mi primera aproximación de rango 1, y a partir de ahí seguíamos con la iteración, ¿verdad? Resto 1, busco el máximo y demás. ¿Ok? Entonces, el máximo realmente se hace a nivel discreto, pero la precisión sobre estos cortes se hace con Chebyshev, y entonces ya aquí, tal vez eso debería haberlo dicho, ¿verdad? Estas aproximaciones en una dimensión ya no dependen de esta malla 17 por 17, sino que dependen de mallas genéricas que yo puedo generar con más puntos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que presento es el corte, ¿cuál era Juan? La línea horizontal es esta de aquí. Entonces, este es el corte cuando y vale -1, y este es el corte cuando x vale x0 de la función. No, perdón. Bien. Este es el corte cuando y vale -1, es lo que tengo a la izquierda. A la derecha lo que tengo es los coeficientes de mi polinomio de Chebyshev de interpolación en una dimensión. Entonces, lo que me está diciendo es que yo estoy, cuando yo pienso en mi función y cambio la y por -1, yo la estoy aproximando por un polinomio de Chebyshev de grado aproximadamente, pareciera que 28. ¿Okay? Porque entonces con ese grado yo sé que mi error es lo suficientemente pequeño. ¿Okay? Por esa razón es lo que decía aquí, ya no tomo la malla original, sino que yo pongo tantos nodos de Chebyshev como yo requiera para poder tener una aproximación precisa. Y lo mismo pasa con el corte vertical. En este caso ocupamos un polinomio de grado mayor. En este caso pareciera que es casi 60. ¿Okay? Y luego uno resta ese primer componente principal y continúa. Entonces, esta imagen es tomada del artículo de ellos. ¿Verdad? Este fue el primer pivote, digamos, cuando hablamos de pivoteo. Ese es el primer nodo en el que encontramos un máximo. Luego restamos y vamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces vamos aproximando la función por líneas verticales y líneas horizontales. Como sabíamos que iba a ser de rango 4, entonces lo único que debo hacer es aproximarle 4 líneas horizontales, 4 líneas verticales, porque esos me dan los 4 rangos. Y aquí tenemos los polinomios de esas 4 aproximaciones, en este caso de las funciones, no sé, llamémoslas 1, U2, U3 y U4. Entonces, esos polinomios tienen grado aproximadamente 60 y 80. Y eso me genera las funciones que me permiten aproximarlo de manera sencilla, de manera de bajo rango, pues. La implementación, si bien es cierto, tal vez, bueno, espero que la explicación geométrica haya sido sencilla. Este algoritmo, como les decía, es en tiempo lineal. Y bueno, cuando uno lo implementa, en este caso en MATLAB, pues los tiempos de ejecución para generar esa función son menos de décimas de segundo. Es bastante, bastante rápido. Y esta, bueno, es la representación de la función de este proceso que describí, que aquí es bastante, bastante aproximado. No puse el error, pero todo. ¿Okay? Como ya casi, no, qué rápido que pasa el tiempo, voy a apurarle un poquito. Dije que íbamos a hablar de varias aplicaciones y tal vez creo que voy a reducir a un par. Primero, en temas de integración, hay una fórmula bastante simple que me dice, si usted tiene polinomios de Chebyshev, calcular integrales es muy simple. Simplemente es un cálculo directo y uno obtiene estas fórmulas. Entonces, integrar con estas fórmulas particulares de aproximaciones es muy sencillo, porque si yo pienso en integrar mi FK, pues simplemente separo variables y ocupo calcular integrales de manera independiente. ¿Okay? Unas que dependen de X, otras que dependen de Y. Entonces reducimos el problema a una dimensión menor. Y de nuevo, aquí los tiempos de ejecución son eh, rápidos, en este caso 5 milésimas de segundo, para decirnos que el área de esta gaussiana, de estas 4 gaussianas, es 2.15. En derivación, la pregunta es un poquito más compleja, y aquí ahora que lo veo también se me cortó la diapositiva, perdón. En general, calcular derivadas es un problema mal condicionado. ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí pongo un ejemplo incluso en una dimensión como para tenerlo más fácil de entender. Entonces, si yo calculo, lo que vemos aquí es la derivada enésima de la función exponencial evaluada en 1. Y cuando yo aproximo, ¿verdad? Obviamente no estoy derivando f. Yo tengo mi función f, la aproximo por el polinomio de Chebyshev correspondiente, que en este caso un polinomio de grado 15 es suficiente para tener error precisión de la máquina. Y entonces si yo empiezo a derivar con el algoritmo que ya voy a mencionar,
Resulta ser que cuando llegamos a la 15, a la derivada número 15, el valor de la derivada en 1 es 0, ¿verdad? Y como sabemos, pues la derivada de la exponencial es ella misma y el valor en 1 siempre es e. Entonces el resultado siempre debería ser por lo menos 2.7, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces conforme uno deriva, claramente el error aumenta. Y eso se debe, bueno, hay dos razones, tal vez la más sencilla, es que si estamos derivando aproximaciones que dependen de polinomios, pues sabemos que eventualmente su derivada va a ser cero. Entonces, pues uno no tiene esperanza de poder calcular derivadas de orden superior en estos casos. La segunda razón, tal vez un poquito más ajena, es que a nivel numérico uno puede garantizar estabilidad, y en este caso el algoritmo se llama estable hacia atrás, que lo que dice es que numéricamente yo obtengo la respuesta correcta, pero no al problema que yo estoy resolviendo, sino a un problema muy similar. Eso es en palabras sencillas. Entonces, eso en general acarrea un error y ese error se multiplica cuando derivamos varias veces. ¿Ok? Entonces, como tal, es un problema muy condicionado. No obstante, para derivadas de orden bajo, uno puede resolver el problema relativamente simple. Y esta es una imagen tomada de este libro de Mason and Hanscom de 2003, que básicamente me dice, para polinomios de Chebyshev, cuando pienso en sus derivadas, también hay una fórmula de recurrencia para las derivadas. ¿Ok? Y entonces, si yo tengo mi expansión, si yo tengo una suma en términos de esta base de Chebyshev, resulta ser que derivar esta expresión en términos de Chebyshev eh, es relativamente simple porque los coeficientes tienen una fórmula de recurrencia que me indica cómo se relacionan los coeficientes a mayúscula de mi función original y los a minúscula de mi función derivada. ¿Ok? Y es simplemente esta recurrencia de acá. Entonces, a nivel de implementación, basta utilizar eso para calcular derivadas de expansiones de Chebyshev, pero con el problema que no nos podemos quitar, que mencioné aquí, ¿verdad? Realmente lo que estamos derivando es un polinomio, no es la función original, y si pensamos en derivadas de orden alto, pues vamos a tener problemas. ¿Ok? Este libro es este de acá. Creo yo que es un libro bastante interesante para los que quieren aprender un poquito de polinomios de Chebyshev, entonces se los dejo por ahí para que lo busquen y lo lean. ¿Ok? Aquí nada más como ejemplo pongo las derivadas para la misma función de antes, de las exponenciales. Esta es la derivada con respecto a x y esta es la derivada con respecto a y. Pero bueno, tal vez voy a pasar eso. Creo que la parte de optimización voy a brincármela por tiempo. Igual aquí no tenía muchas diapositivas. Y sí, tal vez me gustaría terminar con unos ejemplos de ecuaciones diferenciales, que es lo que más me llama la atención, digamos. Y aquí nada más es a modo de ejemplo, pongo una ecuación diferencial en, en 2D. Ahora tengo una función u que depende del tiempo, y aquí me equivoqué. Pena también. Este debería ser el laplaciano, ¿verdad? Cuando pongo el laplaciano de u, es derivar u con respecto a x dos veces y derivar u con respecto a y dos veces. Entonces tengo esta ecuación, que esta, si mal no recuerdo, se utilizaba, digamos, para estudiar procesos caóticos en fluidos de mecánica, en mecánica de fluidos. Pero bueno, realmente el trasfondo físico es interesante, pero quedará para otra ocasión. Con una condición inicial. Entonces aquí pongo esta condición inicial. En el tiempo cero tengo esta forma. U es una función definida en C, ¿verdad? Aquí grafico la parte real de la condición inicial y la parte imaginaria de la condición inicial. Y entonces U, al depender de x, y y t, ¿verdad? Pues es una función que evoluciona en el tiempo. Todo lo que voy a presentar son varios cortes de la solución. Y aquí sí claramente no puedo hablar del algoritmo. Es un poquito ya más complicadillo. Pero en el fondo utiliza estas aproximaciones de nuevo de Chebyshev sobre mallas que están en el cuadrado. Y entonces, esta es la solución, digamos, cuando t vale 16, cuando estamos a los 16 segundos. Es una solución bastante bonita. Igual parte real a la izquierda, parte imaginaria a la derecha. Y esta es la solución ya en el tiempo 96, en donde ya se empieza a ver un poquito más de una solución un poquito más caótica, digamos. Pero nada más quería hacer el paréntesis de que sirve para resolver ecuaciones diferenciales.
En mi investigación muy particular, que siempre me gusta meter ahí la cuchara, por ejemplo, si uno en 2 dimensiones está resolviendo la ecuación de Laplace, aquí realmente estoy resolviendo Poisson, pero voy a explicarlo de manera más directa. Si yo estoy resolviendo la ecuación de Laplace en un dominio con ciertas condiciones de frontera, pensemos no en todo el cuadrado, puse el dibujo por temas de simplicidad. Vamos a ver cómo hago aquí para que se vea más bonito. Creo que no se ve mucho, pero eso que estoy marcando, que pensemos que que traté de poner en amarillo, es mi dominio. Bueno, de hecho no es eso. De nuevo, pensemos que en una de estas particiones, no voy a entrar en detalle de dónde sale la figura, pero pensemos en esta que estoy tratando de marcar en otro color, y digamos que ese es mi omega. Entonces, es ese dominio irregular que tengo por ahí. Entonces, una pregunta muy relevante para la construcción de precondicionadores y acelerar convergencia en la discretización de ecuaciones diferenciales es cómo aproximar funciones armónicas en dominios irregulares. ¿Okay? Y esencialmente la pregunta de manera sencilla es esta. Resolvamos esta ecuación en dominios lo suficientemente extraños. ¿No? Esa función que viene ahí es esencialmente vista de frente, digamos, es algo así. Es una función que vale 1 y 0 en el resto de la base. ¿Okay? Y eso es muy natural considerar porque si uno busca funciones que me generen un espacio, ¿verdad? Pensando en deltas de Kronecker, yo ando buscando funciones que valgan 1 en un punto y 0 en cualquier otro lado. Y entonces resulta ser que aproximar estas funciones en casos típicos es ineficiente. En general se utilizan en orden cúbico el número de nodos que uno tiene. Entonces una de las ideas que, para empatarlo con lo que acabo de presentar, es precisamente cómo buscar aproximar funciones armónicas sobre espacios de este tipo, ya no sobre cuadrados, sino sobre espacios generales, eh, de forma eficiente, porque lo que uno hace usualmente es discretizar y resolver sistemas de ecuaciones eh, que son lentos en general. ¿Okay? Pero bueno, nada más para que sepan que hay aplicaciones interesantes por ahí. Si quieren más información del paquete de esta librería, pueden ingresar a chepfan.org. Ahí hay bastante documentación al respecto. Y hay problemas también bastante interesantes en temas de ecuaciones diferenciales y estadística, probabilidad y demás. Realmente, polinomios de Chebyshev siento yo, una herramienta que tal vez a nivel numérico no es tan valorada como uno quisiera y tal vez por eso a veces, insisto, hablo más al respecto. Y antes de terminar, aprovechando la ocasión que estamos acá, voy a hacer un anuncio de una actividad que está organizando el SIMPA. Y para invitarlos a todos, el 18 de enero va a haber un open house sobre talleres de investigación que se van a dar. De hecho, aquí creo que estamos todos, no he visto toda la audiencia, pero por lo menos aquí está Oscar. Aquí sí, por lo menos estamos dos. En donde la idea van a ser mini talleres, digamos, donde vamos a hablar de diferentes temas y en aras, digamos, de buscar un tipo de investigación, un tipo de introducción a investigación para estudiantes. Entonces van a haber 4 temas, vienen en orden alfabético, es pura coincidencia que el mío esté de primero. Yo voy a hablar sobre teoría de aproximación y aplicaciones, el profesor Alberto Hernández sobre teoría de representaciones y módulos algebraicos, el profesor Rafael Zamora sobre la paradoja de Banach-Tarski y el profesor Oscar Zamora sobre teoría extremal de grafos. Y ¿verdad? De esto que presenté aquí en esta charla, pues digamos que no es exactamente el mismo taller, pero se relaciona mucho con los temas que planeo ver. ¿Okay? Y pues bueno, eso, con respecto a la charla, y aquí termino, la hora casi perfecta. Y muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Yo tengo una duda, perdón. Ajá. Digamos, ¿hasta qué punto es posible, digamos, qué tanto eh,
¿Qué tanto lo de matrices, digamos, el hecho de que las matrices sean objetos, digamos, dos dimensionales, es lo que castra esto de no poder hacerlo en dimensiones superiores, digamos, o no hay ningún eh, como inconveniente, digamos, o sea, digamos, si se puede hacer en dimensiones superiores Eh, o por lo general no. sí, digamos, en 3D, en cubos, hay una generación natural. Eh, en mayores dimensiones, asumo que también, tal vez en temas de implementación. Digamos, porque yo lo que me imagino que lo va a volver incómodo es el hecho de que de aquí se usaba la descomposición de valores singulares y era una matriz, digamos, ¿verdad? Para cosas en cubos, va a ser una malla cúbica y ya eso no es una matriz, sino, no sé, si alguien quiere ponerle sofisticado es un tensor, digamos, y yo no pude ir a la charla de la clase pasada, no sé si hay como algún descomposición de valores singulares para, no sé, como para tensores o algo así parecido. No que yo conozca ahorita, eh, pero la idea, digamos que se reduce, digamos, en hacer estos cortes, ¿verdad? Digamos, en 3D, vos buscas en tu malla eh, el máximo y entonces nada más hacer cortes en las tres direcciones y eso, digamos, te va a generar un aproximante en cada una de esas líneas. Entonces, digamos, la Ujú, idea se generaliza de forma natural y no depende directamente de esa descomposición, de la matriz, digamos, ujú, si por ahí es ujú. donde va la pregunta. Sí, sí. Eh, Ujú. Ahora, a mí me interesa más no tanto aumentar en dimensiones, sino más bien en pensar en qué pasa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un polígono, incluso no necesariamente convexo, Ujú. en cómo generar ahí ese tipo de estructuras, de aproximaciones. Y yo he utilizado mucho esta librería, claramente porque ya está optimizada y me da bastantes ventajas. Y, y bueno, y como comercial también llevé el curso con uno de los autores cuando estaba en el doctorado. Entonces, eh, pero siento que la idea, y de nuevo, esto no sé si alguien lo ha hecho o no, tengo que hacer una mayor revisión, ¿verdad? Porque al fin y al cabo los cortes, lo que me interesa es resolver la función, encontrar una aproximación precisa en líneas. Entonces yo siento que independientemente de la geometría, es posible, pero ya en un año, en la charla dentro de un año podemos hablar a ver qué pasó. Está bien. Bueno, digamos, y no sé si invitarlos también, digamos, no sé si habrá estudiantes jóvenes o no, digamos, pero también el otro año vamos a tener la introducción, ¿verdad? Al equipo de competencias todo el verano, ¿verdad? Vamos a tener un entrenamiento más o menos intensivo. Eh, que enero, 3 semanas y una semana como de descanso, después febrero otra vez, 2 semanas y otra descanso, 2 semanas y otra descanso y así hasta llegar a abril, ¿verdad? Entonces, para la gente joven, bueno, para la gente vieja tal vez eso sea un poco básico, digamos, pero para la gente joven que está participando, quedan invitados, toda la información está en Facebook, está en la página del CIMPA, también está en el Instagram del CIMPA. No sé si saben, me imagino que alguno de los 1000 correos que llegan de UCR Informa ahí va a llegar algún momento, ¿verdad? Ahí va a llegar. Sí. De hecho, bueno, ya que mencionas eso, voy a aprovechar también, porque también, bueno, la presentación seguía. Ah, ok, perfecto. No, tranquilo. No, pero excelente también que lo mencionaste. Porque, bueno, ya digamos que la charla acabó. Ya verás, todo esto es más. De hecho, ya dejé de transmitir en Facebook Live. Ya esto es un poquito más informal. Igual estoy grabando para que quede para la posteridad. Eh, bueno, creo que dejé de transmitir. Eh, como modo de cierre, ¿verdad? Ya un poquito más informal, pues comentarles y precisamente para motivarlos y atraerlos un poco al equipo, los que no son parte, los que tienen interés, pues que vean qué hemos hecho y qué vamos a hacer, ¿verdad? Que es parte de lo que mencionaba Daniel. Nada más para ponerlo en perspectiva, este año dimos 19 seminarios de resolución de problemas y en ese sentido, ¿verdad? Bueno, en el equipo estamos coordinando tanto Daniel como Oscar y yo, ¿verdad?
Entonces, el apoyo de ellos es realmente vital y de hecho eh, eh, agradezco mucho todo lo que ellos hacen. Tuvimos 6 charlas, incluyendo esta, entonces como ya acabó, ya la podemos contar. De hecho, había contado mal al inicio, gracias a Oscar que se dio cuenta del error. Y participamos en 3 Olimpiadas, también como para hablar un poquito al respecto. Eh, Participamos en la IMC. Este año, pues por cosas, ¿verdad? Por cosas ajenas a nuestro control, todas las actividades fueron virtuales. En este caso, pues contamos con la participación de 6 estudiantes. Y bueno, Oscar, Daniel y yo estuvimos como tutores. Estoy dándome cuenta que aquí no vienen los resultados y yo quería hacer un pequeño reconocimiento y claramente no me acuerdo de todos los resultados. Entonces, regálame 2 segundos, o no sé si Oscar se acuerda o Daniel. Kevin tuvo Sí, segundo premio, si no me equivoco. Kevin tuvo segundo premio, Giancarlos tuvo primer premio. Digo, no, tercer premio, o sea, medalla de bronce. no sé, ajá. Eh, de Kevin y Johan no recuerdo. Yo creo que La no. página. Yo creo que el corte sube como en 15, me parece, pero no recuerdo Sí, muy bien. efectivamente, Kevin bronce, Kevin plata, Gianca bronce. Bronce, ajá. Y como tengo tantas ventanas abiertas, Kevin mención de honor, Johan mención de honor, Gabriel mención de honor y César mención de honor. Y ya volvemos al inicio. Ok. Y entonces también felicitarlos por la participación. Usualmente están Olimpiadas en Bulgaria, por ahí de julio, y, y la idea también es, bueno, en el equipo obviamente entrenamos por un lado por aprender más, porque nos gusta, porque queremos hacer ejercicios desde otra perspectiva, pero también está el componente de Olimpiada, ¿verdad? Este no es el único componente. Pero también pues es bonito, ¿no? Pues participar, viajar, conocer gente de todos lugares, ver cómo se hace mate en otros mundos. Y, y pues bueno, este año por ser virtual, pues esa parte del convivio la perdimos, pero yo creo yo que estuvo muy interesante. Y luego también participamos, bueno, esta es una foto del equipo, sí creo que son todos. Y luego también participamos en la CIM, y en este caso Eduardo obtuvo bronce, Giancarlos obtuvo bronce, Gabriel obtuvo bronce, Kevin, bueno, hay 2 Kevin, obtuvo bronce, entonces todo bien. Y Alison también obtuvo bronce. Entonces, en este caso, en ese año de Iberoamericana tuvimos 5 bronces. Y aquí es parte del equipo, de los que se levantaron a tiempo. Y bueno, en fin, no importa. Ok, y bueno, también hubo una por correspondencia, que es la OIMU, pero esa se realizó hace una semana, en periodos de finales, entonces la asistencia no fue tan, tan buena, por razones que uno entiende. Y esto es parte de lo que decía Daniel, ya se envió la ficha hoy. Y este primer entrenamiento, bueno, este segundo entrenamiento de verano, va dirigido a personas que quieran conocer qué es lo que hacemos, y que quieran integrarse al equipo, ¿verdad? La idea es empezar a ver temas a nivel introductorio, ¿verdad? Va enfocado a gente nueva que quiera pues integrarse, ¿no? Realmente los motivos, ya sean ustedes o gente que conozcan, no está limitado a carrera de matemática, ¿verdad? De hecho, ojalá que llegue gente de todas las carreras afines. Como ponemos aquí, el único requisito es el deseo, solo se requiere el deseo de resolver problemas con un enfoque diferente al usual, ¿verdad? Y, y aquí está el registro, es un QR, y si ponen el celular, ahí les tira el código, y si no funciona, pueden enviar un correo a sm.simpa, en donde ahí les mandamos más información. La primera clase está para el 6 de enero, y son 5 módulos independientes. No, por faltar a uno no significa que no pueda ir al segundo. Obviamente recomendaríamos y nos gustaría que fueran a todos, pero claramente uno entiende que en verano también hay otras cosas que hacer, pero la idea es aprovechar al máximo y sobre todo ahora que el primer ciclo del otro año empieza en abril. Entonces, vamos a tener estos 5 temas. Y el horario está en proceso de definirse, son 3 veces por semana. Entonces, la primera semana es
miércoles, jueves y viernes. Esa sí ya está definida. Y las otras usualmente van a alternar lunes, miércoles, viernes, pero los estaremos dando posiblemente la semana anterior bueno, no sé qué tan anteriormente, pero sí van a ser 3 sesiones. La hora en la que está horrible, a la 1 de la tarde va a ser. Uy. Sí, es que está el otro del Simpa, que también Oscar y yo estamos, entonces ahí nos dividimos. No sería mal ponerlo tipo 2 de la tarde, porque a la 1 está uno durmiéndose. No sé, yo no sé usted, pero... Vamos a pensar, lo importante ahorita es el registro, y la primera clase ya sí está definida a esta hora, y las otras pues vamos a definirlas. Y nada más a modo de contacto, aquí pongo, ya esta sí es la última diapositiva, prometo no poner más. Tenemos página en Facebook, pueden seguirnos con todas las noticias. Tenemos página en YouTube, en donde subimos, creo yo, que casi todos los seminarios de este año. Y hay una página por ahí en donde también subimos el material en PDF y demás. Tenemos este correo, y que lo puse bien, el correo nuevo de hoy, entonces parece que sí está bien. Y hay un canal en Telegram también si quieren unirse para recibir notificaciones de noticias. Y próximamente estamos habilitando un entorno en UCR Global para tener toda la información en un mismo espacio. Y pues no, instarlos a que se involucren, a que participen. Siento yo que es una actividad muy bonita, independientemente si uno participa en Olimpiadas o no. El tema de aprendizaje y de convivio entre nosotros mismos es bastante agradable, ¿no? Porque hay gente que le interesa, ¿no? Resolver problemas de mate y que son más divertidos, por ponerlos en bonito y incentivarlos. Y aquí estamos, ¿verdad? Tanto Oscar, Daniel y yo para atender todas las consultas que puedan tener. No sé si Daniel y Oscar querían decir algo más. Me siento que hablé mucho. Dino, bueno, digamos uno que perdón por haberme adelantado, es que pensé que se le había olvidado hacer el anuncio, entonces yo dije, uy, no, se le olvidó. Relax. Di nada, y yo no creo que tenga nada que decir, di feliz Navidad y felices vacaciones, que descansen, y nos vemos el otro año, ¿sí? Si Dios quiere. Digamos, este año fue un año muy exitoso, yo creo, o sea, digamos, 2 medallas en la IMC y 5 en la OIMO, eso fue un gran éxito. Digo, en la SIM fue un gran éxito. Se incorporó gente nueva, ¿verdad? Alison, yo creo que es la primera vez que participa. Eduardo, la primera vez que participa. Eh, ya hay gente que se va pensionando, ¿verdad? Ya los Kevines, yo creo que van de salida y otra gente, bueno, pero es parte es parte del ciclo, ¿verdad? O sea, hay gente que entra, gente que sale y bueno, eso es lo bonito. Y, sí, nada, agradecerles a los que participaron e invitar a los que no han participado todavía para que se integren en el otro año. Entendemos que el caso de este año ha sido muy cansado para todos, o sea, tanta virtualidad y todo, ya uno quiere irse a meter a la montaña y no ver ni una computadora por un par de días, digamos, pero les agradecemos de verdad a los que hicieron el esfuerzo de llegar los miércoles o sábados y ojalá puedan seguirnos acompañando. Yo también les quiero agradecer por haber participado este año. Como dice Daniel, por la virtualidad se hizo muy complicado en algunos casos, pero también de cierta forma estuvimos más cerca. Incluso participantes de fuera del país se incorporaron. Ahí creo que está Sergio, que estuvo desde el inicio de año, y como él hubo varios que se involucraron al inicio o al final, pero tuvimos bastante participación. Excelente. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario para aprovechar el espacio. El año pasado hicimos una actividad, un convivio ahí un poquito más con comidita y todo, pero quedará pendiente apenas podamos vernos. Muy estricto ya podemos, pero el problema es el contagio. Sí, no, bueno, sí, pero no, yo no me arriesgo. Sí, no, está muy complicado. Sí, no. Pero Acá la policía sacarme. sale Juan Gabriel ahí en la extra, que matemático del equipo del CIMPA está
participa en fiestas y ya se le cae todo a Fabio y todo lo Sí, limpio. sí. Toda la credibilidad. No se puede así. No sé entonces si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, yo los dejo. Hasta luego. Pero había Mario. Luego, Hasta luego. De hecho, ahora que lo pienso, no había visto los asistentes. Hay bastantes de mi curso de numérico. Y, sí, mira. yo creo que los de Ok. 450 no vinieron porque están todos pegados con el examen. Creo que tienen examen mañana o pasado. O sea, tienen que entregar el examen mañana o pasado y entonces Ajá. están ocupadillos. Sí. Los fines de semestre que van. Pero bueno, no sé, de mi parte ya no, para ir concluyendo entonces. Igual agradecerles por la participación. Y como dice Daniel, ¿verdad? Descansen también. Ya es momento de recargar baterías y empezar un nuevo año, pues ya casi que. Y empezamos temprano, sí, entonces ya Sí, tienen que sí. aprovechar para descansar. Correcto. Yo quería agradecerle a Juan Gabriel y a Daniel y a Oscar por, nada, aprendí bastante este año y muy bueno lo que están haciendo, así que gracias. Tengan un buen fin de año. Pura vida. Muchas gracias por participar. Vida, Sergio, un placer. Saludos virtuales a lo lejos. Por alguna razón creo que me apareció algún chat, pero mi chat desapareció, entonces no sé si fue algo. Había un mensaje de Mario que decía en los puntos es igual. Yo creo que era cuando estaba haciendo la mallita. Aarón Granados dice muchas Ok. gracias. Y Oscar, gracias, profe. Entonces creo que si no hay preguntas, comentarios, quedaríamos por acá. Que tengan un lindo jueves todos y pura vida. Pura vida, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, Sergio, que estés bien. Pura vida, Oscar. Estamos hablando. Bueno, estamos hablando.